Y como todos los guatemaltecos, también anhelamos un ambiente seguro que nos permita desarrollarnos en todos los ámbitos sociales. Es por eso que vamos a conocer entonces la postura y las respuestas de cada uno de los 3 candidatos invitados en esta noche para que usted se forme su criterio. Entonces, la pregunta dice así: niños y adolescentes son acechados por las denominadas maras que buscan incorporarlos a sus filas. ¿Cómo evitará que estos niños y adolescentes decidan formar parte de las pandillas? Vamos a escuchar la respuesta del candidato Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nuestro plan de gobierno, en el plan de gobierno de Álvaro Trujillo, vamos a trabajar muy fuertemente en combatir los crímenes organizados o el crimen organizado de forma frontal. Hay que entender que seguridad es un tema bastante amplio y que es una acción que tiene el Estado en conjunto con las organizaciones de interés público para poder erradicar la violencia y así poder generar una convivencia pacífica. Creo que en ese sentido nosotros vamos a trabajar fuertemente para que en Guatemala exista una certeza y tranquilidad. ¿Por qué? Porque las bandas o crímenes organizados en Guatemala están acechando a nuestra juventud por falta de oportunidades, por falta de interés de los gobiernos pasados, y esto genera realmente que en Guatemala no existan las reglas y esas reglas claras de poder darle a esos niños un futuro mejor. Para eso estamos bien claros que si no se tienen esos elementos importantes de poder controlar de forma frontal al crimen organizado, seguiremos teniendo grandes flagelos y nuestros niños, nuestros adolescentes estarán siendo objetivo de estas maras y claro, así no se puede avanzar como país, no podemos avanzar como sociedad. Y esto repercute en la confianza de los guatemaltecos, tanto en los inversionistas internos como externos, para que vengan a invertir en Guatemala, porque no hay reglas. Y en ese sentido, si nuestra juventud no está bien protegida por el Estado de Guatemala y está faltando a lo que dice el artículo 2 de la Constitución, donde habla que la seguridad es parte primordial, pero la seguridad tampoco es de policías y ladrones. La seguridad va más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que observar cuál es nuestro organismo judicial, cómo se está aplicando la ley y que ésta sea verticalmente. Por ello, es importante hacer un trabajo interinstitucional donde todos los organismos del Estado estén involucrados en que nuestros jóvenes, nuestros niños y sobre todo nuestros futuros estén realmente bien protegidos por el Estado. En el gobierno de Álvaro Trujillo vamos a preponderar a todos esos jóvenes, a todos esos niños que realmente necesitan ese apoyo. Nosotros vamos a dar esa asistencia y vamos a cambiar las condiciones de este país para bien y vamos a generar condiciones de inversión y vamos a erradicar de tajo y frontalmente el crimen organizado en Guatemala. Ahora es el turno de respuesta del candidato por el partido Viva, Armando Castillo. Muchas gracias. Desde el primer día de nuestro gobierno convocaremos a un gran acuerdo nacional por la seguridad y la justicia. Esto será convocando a los 3 organismos del Estado y a todos aquellos sectores que tienen que ver con la seguridad y la justicia, pero privilegiando la prevención del delito. Y lo vamos a hacer desde los hogares, las escuelas, las iglesias, hasta los lugares públicos y por supuesto los lugares de trabajo. Es necesario que todos nos sentemos, los 3 organismos del Estado, siempre respetando el precepto constitucional de la independencia de poderes, pero bajo una fuerte coordinación interinstitucional, porque la seguridad de los guatemaltecos debe de ser prioridad para todos. Hay una estadística que dice que 8 de cada 10 delitos que se cometen en el fuero común, que muchas veces tienen que ver con las pandillas, se cometen por la falta de empleo. Y 7 de cada 10 se cometen en contra de la mujer o de la violencia intrafamiliar, tiene que ver también con la falta de empleo. Por eso nosotros privilegiamos la revolución del trabajo, que es nuestra propuesta, porque habiendo oportunidades de trabajo disminuirán las causas que provocan la delincuencia. Pero eso no es suficiente. Vamos a poner al Ejército de Guatemala para que refuerce las fronteras de nuestro país. Aire, mar y tierra serán custodiadas por el Ejército para evitar que los mareros que están siendo perseguidos desde otros países pasen como Juan por su casa hacia nuestro país, generando un incremento de la violencia
especialmente en aquellos que son jóvenes y que están en la edad estudiantil. Vamos a crear el comando especializado para la custodia de los centros educativos, porque creemos que es importante darle lugar a nuestros jóvenes. Entonces, gran acuerdo nacional. Privilegiar la seguridad de nuestros jóvenes va a ser importante. El plan de gobierno en la seguridad es importante. El plan de Viva es funcional y seguramente va a beneficiar a todos los guatemaltecos. La pregunta que se ha lanzado en este momento es ¿cómo evitará que estos niños y adolescentes guatemaltecos decidan formar parte de las pandillas? Es turno ahora de responder del candidato Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz WINAC. Muchas gracias, buenas noches a todos. De ser electo, por supuesto, inmediatamente tomaríamos varias medidas. Primero, es importante tener claro que el problema de las pandillas exige decisiones integrales de gobierno, una correlación de fuerzas interinstitucional, generar capacidad a la juventud donde desarrollen sus cualidades y no permitir generar gente que les llaman comúnmente sin, porque no estudian, no trabajan, o también les han dicho, ni estudian ni trabajan. Aquí debemos promover parte del impulso de la economía, parte del impulso también de un modelo educativo distinto. Estamos promoviendo la creación de 20 institutos tecnológicos en toda la República para que la juventud tenga la posibilidad de estudiar, de desarrollar sus capacidades. Pero también en una alianza con el Ministerio de Cultura, crear espacios abiertos de desarrollo cultural, desarrollo deportivo, crear la infraestructura para eso. Segundo, creemos importante que el Ministerio de Gobernación, en coordinación también con esta institucionalidad, debe recuperar los territorios tomados por las pandillas. Eso debe pasar inmediatamente. No podemos seguir permitiendo territorios tomados por el crimen organizado. Por último, es importante desarrollar una política de seguridad interna basada en nuevos elementos, la seguridad preventiva, pero en lo inmediato, mucho de lo que se hace afuera viene desde las cárceles. Los niveles de formación, de control desde las pandillas, desde las cárceles también, hay que reconocer que tenemos un problema grave como país. Y ese problema es que desde el gobierno del señor Arzú, se le entregó el gobierno de las cárceles a los reos y eso no se ha resuelto. Hasta hoy incluso vemos las noticias hoy mismo cómo las cárceles siguen siendo espacios de impunidad total y vamos a recuperar nosotros ese espacio para reducir la capacidad de control de las pandillas hacia la sociedad civil y en los territorios civiles. Gracias a los candidatos por estas respuestas. Hablemos ahora de las zonas rojas. Sabemos que en la ciudad de Guatemala hay colonias y sectores que se encuentran de esta forma, denominadas zonas rojas, y algunos municipios cercanos también. Por eso la pregunta que deberán responder los presidenciables a continuación es: ¿cómo retomarán esos territorios que las maras se han apropiado? Damos inicio con el presidenciable del partido Cambio, Álvaro Trujillo. La verdad que cuando hablamos de recuperación de los puntos o de los sectores o de los territorios, realmente los territorios son de los guatemaltecos. Lo que ha sucedido es que ha habido una ausencia total de los gobiernos del Estado de Guatemala y que realmente no le han dado el interés suficiente y no han podido contrarrestar la delincuencia que está campeando. Hay que decir que la Mara 18 y la Mara Salvatrucha han sido realmente los causantes de esta invasión que ha sucedido en nuestros diferentes sectores de nuestra querida Guatemala. Sin embargo, a estas pandillas, a estas organizaciones delictivas, vamos a combatirlas de una forma frontal. Vamos a descentralizar la Policía Nacional Civil en los 240 municipios. Así como también vamos a dotarles de mejor equipo y darles una muy buena capacitación en compañía de nuestro Ejército de Guatemala, que no solamente está para cuidar fronteras, sino que también está para dar asistencia a los guatemaltecos, como bien dice la Constitución Política de la República. Así como también este trabajo interinstitucional, este trabajo que se va a llevar a cabo, vamos a poder llegar a cada uno de los sectores, a cada una de las zonas, y con la ayuda de gobernación y los poderes locales, que son los alcaldes, vamos a poder desenmarañar y descentralizar a todos estos tipos de delincuencia para poderlos neutralizar y así poderlos llevar
a las instituciones de justicia y que ahí se imparta y se condenen a estas personas. Es importante decir que las pandillas también son parte del flagelo de lo que es el narcotráfico. Eso hay que verlo desde una forma integral. La seguridad de los guatemaltecos, no podemos dejar que las pandillas sigan extorsionando empresas, extorsionando diferentes comercios y enlutando a las familias guatemaltecas. Vamos a recuperar los territorios desde el primer día de gobierno y así como también vamos a llevar la seguridad y la paz a los guatemaltecos con una policía y con un ejército de Guatemala bien equipados y coordinados junto con gobernación y los poderes locales que son los alcaldes. Vamos a poder tener la seguridad y la tranquilidad en las calles, porque hoy estamos inseguros hasta en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque no existe una coordinación seria y esa seriedad es lo que Álvaro Trujillo trae en su gobierno. Ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial Armando Castillo. Yo empezaría preguntando qué es una zona roja. Para mí, una zona roja son espacios que han sido desatendidos por el Estado. El Estado ha volteado para otro lado ante las necesidades de muchas familias que residen en lugares que ahora se les llama zonas rojas, pero son el producto del abandono, son el producto de la corrupción, son el producto de la ineficiencia del Estado. Una zona roja es un lugar donde habitan familias que son honorables, donde hay jóvenes que son tachados. Cuando un joven va a pedir un empleo, se le dice: ¿en qué zona vives? En tal zona. Entonces no le dan el empleo. ¿A dónde estamos empujando a estos jóvenes? Una zona roja es la caja de resonancia de lo que está pasando en el sistema penitenciario. Desde el sistema penitenciario tenemos a los jefes de las pandillas, a los jefes del crimen organizado, haciendo las llamadas, planificando todo para obtener esos territorios. No se puede decir que se van a recuperar los espacios de las zonas rojas si, número uno, primero no les generamos oportunidades de trabajo a esas personas que viven ahí. Se les debe brindar servicios básicos, se debe brindar oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo, para que entonces tengan una opción clara de trabajo y de desarrollo. Pero por otro lado, se debe intervenir fuertemente en el sistema penitenciario. Nosotros proponemos la recuperación total de las cárceles, que verdaderamente exista en Guatemala la verdadera privación de libertad, y no hoy que parecieran algunos centros de detención como casas de veraneo. Verdadera privación de libertad quiere decir no más manejo del crimen desde las cárceles, no más extorsiones de las cárceles. Vamos a hacer en las cárceles una clasificación de la población de acuerdo a la gravedad del delito, de tal manera que aquellos que no cometieron un delito grave tengan la oportunidad de reinsertarse en la sociedad y ser personas productivas. Vamos a poner tecnología de punta en la Policía Nacional Civil para poder ir un paso adelante, no solo de aquellos que reclutan, aquellos que cometen los hechos, sino de aquellos que están detrás de un escritorio planificando, aquellos que están haciendo las llamadas. El plan de seguridad de Viva es un plan que funciona, es un plan que es realizable y que se adapta a las necesidades de los guatemaltecos. Se acabó el tiempo, gracias candidato. Es momento de la respuesta de Amílcar Pop por la coalición URNG Maíz Winac. Recuperar las zonas rojas, llamadas así, para nosotros es una urgencia total. Vamos a tener 4 grandes líneas de trabajo. Primero, reorganizar y reestructurar la Policía Nacional Civil. El proceso de paz impulsó y generó condiciones para pasar de Policía Nacional a Policía Nacional Civil, pero quedaron paralizados procesos de formación profesional. Vamos a generar esas condiciones para la policía para que también se cree un grupo élite especialmente para recuperar esas zonas rojas. Para ello es importante también reestructurar el aparato de inteligencia civil. Hoy mismo el gobierno usa la inteligencia civil para perseguir y criminalizar a sus opositores políticos hasta la fecha. Nos parece eso una insensatez en un gobierno democrático. Lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad de esa inteligencia civil al servicio del Estado y al servicio del pueblo. También vamos a utilizar un conjunto de programas de tecnología en toda la institucionalidad de la PNC. Todavía da pena que Guatemala tenga apenas 44,000 policías en toda la República
y que el doble también hay en la policía privada. ¿Eso qué significa? Que el Estado progresivamente está privatizando la seguridad pública, porque hoy la policía privada es el doble de la capacidad de la Policía Nacional Civil. Eso es fundamental para nosotros, cambiarle ese sentido a la misma institución de la Policía Nacional. Segundo eje es la coordinación con sociedad civil. No es posible creer que uno como superhéroe va a ir frontalmente a combatir la delincuencia. Eso no es posible. Tenemos que crear las condiciones con la sociedad civil, crear la confianza con sociedad civil. Eso se va a hacer a partir de distintos programas desde distintos ministerios. También, como tercer eje, crear un programa permanente de vigilancia en las zonas rojas. Hay zonas donde ya no entra la Policía Nacional y se ha generado un proceso autoritario total y anarquía total. Y por último, el cuarto eje que ya había mencionado, desmantelar el gobierno de los criminales desde las cárceles. Todos sabemos que hay personas que se aprovechan de eso. 425 millones de extorsión al transporte extraurbano en un año genera mucho dinero en el sistema financiero privado y hay gente con mucho poder que hay que desmantelar en esos espacios. Por lo tanto, vamos a